Buenas tardes, yo soy Didier Dier, como escucharon. Yo provengo de Senegal. No sé si conocen dónde está Senegal, ¿saben? Pero ahora vamos a compartir algunas ideas sobre quizás el tema más importante de nuestros tiempos, la migración. Quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, al público, ¿quién entre ustedes se considera un inmigrante o descendiente de inmigrantes? Por favor, por alza de mano, por favor. Algunos no, entonces significa que piensan que donde viven es el lugar donde han vivido eternamente desde siglos, ¿cierto? Pero la mayoría aparentemente se consideran como migrantes, ¿no? Entonces el tema es universal. La inmigración es un tema principal desde el principio de los tiempos para la humanidad, porque siempre la gente se ha movilizado de un lugar al otro debido al hambre, debido al temor, diferentes tipos de razones. Entonces el movimiento de personas es una característica permanente de la humanidad. Significa que nadie puede decir estar viviendo en el mismo lugar de donde vivían sus ancestros hace siglos. No estoy hablando sobre fuera de África, porque todos provenimos de África, todos nosotros, de hecho. Pero quisiera enfocarme específicamente en lo que yo denomino la migración postcolonial. ¿Por qué? Algunos de los problemas más traumatizantes, problemáticos relacionados con la migración involucra a personas que han sido colonizados y que se han trasladado de su territorio a otros países. Entonces el tema es que quisiera comprender, hay que comprender que todas las formas de migración tienen una historia. Nada proviene del cosmos, sino que cada uno tiene una historia documentada, muy precisa. Y claramente aquí, en el hemisferio occidental, es uno de los ejemplos más drásticos de esto, las diferentes dimensiones de la migración. Pero ¿por qué postcolonial? Porque los dos grandes factores de los problemas que se enfrenta el inmigrante ahora es la colonización, que involucra no solamente a Sudamérica, África, Asia, el Medio Oriente, gran parte del mundo, sino que esta historia también involucra otras regiones del mundo. Aún así, cada migración tiene una historia, pero también tiene una ideología, un sistema de explicación o justificación. Y este sistema de justificación o legitimización, en cuanto a lo que concierne a Europa, con otros continentes, el Medio Oriente, Asia, África, es el concepto que los países tienen que ser civilizados, que la razón fundamental de por qué se coloniza a las personas es la razón de traerle la civilización, porque no los tienen. Así es de complejo el concepto. Sin embargo, cuando uno dice que uno va a civilizar a alguien, se implica que esa persona no está civilizada entonces, o no es civilizada. Entonces, a eso me refiero. Ustedes, por favor, tomen esto en cuenta. Significa que en la historia de la migración postcolonial existe esta ideología de personas no civilizadas, quienes necesitan ser civilizadas, humanizados. Y muy vinculado a esta noción es lo que yo denomino el
un paradigma racional, la justificación de la civilización debido a raza, religión o cultura. Estos tres conceptos son importantes. Entonces, los dos temas principales son que esa noción de la civilización y de la jerarquía racional también. Entonces, estos dos puntos son importantes de entender en la situación actual. Por cierto, como dije, la migración es universal. Pero, ¿cuál es la imagen de la migración que todos estamos siendo testigos y estamos visualizando todos los días, o incluso viviendo? Nosotros, nuestros familiares. Bueno, hay dos grandes imágenes. Una es la violencia y la muerte. La muerte de los migrantes cruzando de un continente al otro, de Sudamérica a Norteamérica. ¿Cuántos? Miles muertos. O del mar Mediterráneo, que es un cementerio enorme. Porque mientras hablamos nosotros ahora, hay gente que está falleciendo. Así que esto realmente es la imagen. La imagen dominante. Pero la segunda imagen que proviene de esa migración es el hecho de que la migración ahora es el punto central de la agenda política de los partidos políticos en Europa, en Estados Unidos. Los partidos políticos utilizan esto para promover su visión de la humanidad en su país. Y como ustedes lo saben, aquellos partidos políticos que utilizan esta agenda están muy cerca de alcanzar el poder, el nivel de poder, el poder controlador. En Europa, la mayoría de los países ahora, lentamente, la derecha de extrema, los partidos de derecha, cuyo punto central de la agenda es limitar la inmigración y considerar la inmigración como una amenaza de la identidad. Esas plataformas están realmente sopesando y exitosamente también. Esto es un problema, un real problema. No estamos hablando aquí de algo abstracto, filosófico, no. Estamos en la dinámica de la posibilidad de cada vez más países en pocos años van a ser liderados por partidos de derecha extrema, cuya ideología es el rechazo, anti-inmigración, la violencia y muchas otras cosas. Ya escucharon lo que dijo Trump, ¿cierto? Pero interesante. Así que estos son los dos peligros, la violencia, la muerte y los peligros políticos, que la migración nos lleva a la toma de fuerza política a través del poder del odio. Así que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación ocurre? Ustedes tienen una explicación, estoy seguro, pero quiero compartir con ustedes lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Yo soy senegalés, de África, tengo experiencia, pero trabajo para la UNESCO durante 30 años, director del Departamento de Diálogos Interculturales durante los últimos 15 años, como investigador de derechos humanos también, entre otras cosas. Así que lo que quisiera compartir con ustedes es mi análisis de por qué ocurre esta situación y quizás qué podemos hacer al respecto. Y luego quisiera entonces proponerles que una explicación clave de lo que estamos siendo testigos hoy en día, el rechazo y la violencia y el surgimiento político de la derecha extrema, es lo que yo denomino una crisis de identidad. Porque en el meollo, en la esencia de cualquier
posición sobre la migración existe la visión de su propia identidad y la manera como se visualiza a otros. Lo que usted ve a otra persona de otra manera, esa noción de diversidad, esa es la noción. Entonces, este punto es muy importante. La crisis de identidad. Y cuando uno lidera una plataforma política de partidos políticos, siempre se ve la palabra, o se escucha la palabra, defendiendo nuestra identidad nacional, nuestra identidad, protegiendo nuestra identidad. Como si fuera algo cerrado durante toda la eternidad. Bueno, esa identidad siempre lo basan con raza, etnia, cultura o religión. Esos son los tres temas que utilizan para alimentar su visión del rechazo, de lo extraño, del extranjero y de los migrantes. Crisis de identidad. Pero ¿por qué entonces hay una crisis de identidad? Esto es sumamente importante porque, por favor, tomen en cuenta el proceso histórico que llevó también a la migración moderna, postcolonial. Los países europeos, cuando zarparon de Europa, como ustedes supieron, primariamente por razones económicas, este hemisferio es el mejor ejemplo. Personas llegaron acá debido a las riquezas, supuestas riquezas del hemisferio sur. Así que una fundación económica como pretexto fue sumamente importante también. Pero sabemos que este proyecto económico de enriquecerse, de extraer las materias primas, etcétera, promoviendo la economía, etcétera, fue acompañado tanto por una visión de la humanidad, legitimizar la conquista, la dominación, y por supuesto la matanza, la eliminación física. Se basa en estos hechos que el paradigma racional ha sido enfrentado y confrontado también. La noción de que las personas son colonizadas debido a que son inferiores. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces están los factores históricos de la colonización que causó la esclavitud y la ideología de jerarquía racial. Y por supuesto, este hemisferio es uno que es una parte muy importante del mundo donde esta ideología que proviene del siglo XVII, XVIII, donde los científicos, los naturalistas se involucraron también. Siempre, como ustedes saben, los conquistadores, militares, siempre han sido seguidos por los científicos, quienes vinieron a medir, no sé, la cabeza, el cráneo, o lo que sea, la piel de la gente dominada. Legitimidad científica, así se denominó en algunas partes, en esta infraestructura de prejuicio racial. Por lo tanto, lo que quisiera destacar ahora es que debido a este proceso, lo que yo denomino crisis de identidad como fuente del rechazo violento de los migrantes en Europa y Estados Unidos o en Norteamérica, proviene del hecho de que la identidad nacional es la forma en que los países han definido su identidad durante siglos, basándose en raza, color de piel, cultura o religión.
respaldado por investigación científica, filósofos, etnólogos, quienes literalmente se basaron en esto. Estos fueron objetivos basados. Entonces, esta noción de identidad, esta construcción de identidad, porque todas las identidades son construcciones. Es una mezcla de historia, etnia, antropología, sociología, por parte de un grupo dominante quienes enmarcan su identidad para poder dominar otras identidades. Entonces, esta crisis que menciono yo, de identidad, proviene del hecho de que el proceso en sí de la colonización, etcétera, es una forma de traer personas desde una tierra o continente a otro. Porque cuando se domina a las personas, se termina trayéndolos a su propio territorio de uno. Pero la situación es que las personas que han sido llevados a las Américas o a Europa debido a razones económicas, la industrialización, por ejemplo, se trajeron estas personas quienes han sido definidos o considerados como inferiores y no civilizados. Y la situación actual es que aquellas personas ahora están presentes físicamente en aquellas tierras de dominación. Están ahí presentes en números, en cifras. Y ahí es donde un concepto surgió debido a que la migración, la aceptación o el rechazo de la migración se legitimiza en muchos países por los factores económicos, en muchos casos. Vamos a permitir que ingresen los inmigrantes porque nuestra economía necesita esa fuerza laboral. Como en la esclavitud, necesitamos para el crecimiento de nuestra economía. Entonces, la visión inicial de la migración fue el factor económico. Así que trajeron personas de Sudamérica, de otras partes, pero las personas, cuando lo trajeron como fuerza económica. Y ahí hay un mal concepto, mala interpretación aquí. Y ahí está donde surge la fuente del problema. Se olvidaron que las personas que estaban trayendo son seres humanos, incluso si se han demonizado teóricamente. Incluso. Bueno, aquellas personas tienen una cultura, una religión, una espiritualidad, humanidad, pero fueron ignorados y rechazados por el prejuicio. Y la crisis de identidad comenzó cuando aquellos migrantes, después de ser explotados físicamente, como fuerza laboral, en unas plantaciones o sea donde sea, comenzaron a hacer que su religión, su cultura, su etnia comenzara a surgir. Ahí es cuando la contradicción también surgió. Y ahora cuando uno tiene que considerar que las dos consecuencias de esta visión de la migración como una dominación y una civilización, etcétera, conlleva a dos factores sumamente importantes: el silencio de la historia y la invisibilidad social y política de aquellos que trajeron. Entonces, a lo que me refiero es que cuando, en un momento particular, durante los últimos 50, 60 años, los migrantes comenzaron a salir de la invisibilidad económica, social y política y comenzaron a luchar por visibilidad. Ahí es cuando comenzaron a luchar contra el silencio de la historia, porque los libros de historia no mencionan la razón de por qué vinieron los migrantes. Trajeron y la violencia que también se causaba ahí. Entonces el silencio
corroe esto. Luchar por la visibilidad política, económica y social. Y la otra lucha es por ser totalmente integrado. Entonces, voy a acelerar un poco. Tenemos una crisis de identidad muy profunda que está alimentando a los partidos políticos, que nos lleva a la posibilidad de estos partidos de derecha extrema que en el poder, y la violencia física que está sucediendo. A las personas que están siendo asesinadas, y también la violencia legal y social. Por lo tanto, ¿qué puede hacerse? ¿Qué se puede hacer? Propongo dos ideas. No tengo tiempo para elaborar en esto, pero la razón de por qué la crisis de identidad se tornó tan fuerte, tan sólida, es que malentendiendo la noción de la cultura, lo denomino yo. Porque para mí, yo soy una persona de UNESCO, he trabajado durante 30 años ahí. Mi experiencia de la cultura es que la cultura tiene 3 niveles: estética, ética y espiritual. Estética es lo que se ve, la realización, la producción, la arquitectura, el alimento, la ropa, la vestimenta, lo que se produce, que se puede visualizar. La ética es el valor humano. Y la espiritualidad como un valor mayor. Es cuando los migrantes comenzaron a al principio, la estética fue muy importante para estos pueblos africanos, sudamericanos también, pero cuando detrás de las máscaras africanas, por ejemplo, atrás de la música árabe, hay valores humanos también tras todas estas cosas. Y queremos promover estos valores humanos. Y hay espiritualidad también. Ahora está en muchos países. Y entonces lo que quisiera decir para concluir, porque me pidieron que concluyera, es que estamos viviendo en este proceso en este momento. Mi conclusión, por lo tanto, y un mensaje principal es que hay 2 formas de poder entender la situación actual. Tenemos la visión pesimista, drástica, la muerte terrible. Sí, uno dice sí, ahí existe la violencia, sucede, pero mi propuesta es que estamos siendo testigos del nacimiento de una identidad plural, nueva, desde la identidad nacional basándose en raza, cultura o religión, ya sea estrecho, cerrado, defendido por estos partidos de extrema derecha, debido al migrante que está luchando ahora. Estamos en un proceso de emergencia o nacimiento de una identidad plural, multicultural. Y todas son violentas. Estamos en ese periodo, en este momento, pero es algo muy potente y dinámico. Así que la solución es aceptar la noción de que la historia ha creado y dividido el multiculturalismo dividido, y tenemos que transformar ese en interculturalismo. Significa que tenemos que promover un multicultural, pluralista también, multicultural, para salir de esta situación presente. Muchas gracias.